Bienvenidos a Creepyall, su canal de creepypastas. Hoy tenemos una historia más, pero y disfruten. El inquilino. Escrito por Isabel Escobedo. Estaba buscando piso y encontré lo que siempre había soñado, un piso céntrico y a muy buen precio, amueblado. Para entrar a vivir acababan de rebajarlo casi 6.000 euros, así que era mi oportunidad. Llevaba más de 3 años sin alquilar. Tenía que haber sospechado algo, pero en aquel momento era justo lo que necesitaba y me metí de lleno en la hipoteca. Me dediqué a arreglarlo a mi gusto, sacando un poco de tiempo cada día. Tenía que aprovechar las horas de luz porque el piso estaba precisamente con la luz dada de baja. Pinté el salón y mi cuarto, deseché algunos muebles y compré nuevos. Estaba extasiada. Mi primera, por así decirlo, toma de contacto con el inquilino, que así me gusta llamarle, fue en el cuarto de baño. El espejo llevaba las bombillas puestas y éstas se encendieron hasta dar la luz más brillante que jamás había visto para luego apagarse lentamente. Todavía lo recuerdo como algo entre asombroso y espeluznante. Tras lo ocurrido, intenté encenderlas apretando el interruptor, pero no volvieron a dar luz. Me marché dándole vueltas a la cabeza a lo sucedido. Busqué en internet sucesos similares para darle una explicación razonable, por si se trataba de algún tipo de corriente residual, como si es que eso existe, pero para mi decepción hablaban de lo sucedido como una señal inequívoca de que la casa estaba poseída por algún espíritu. Aún no estaba viviendo allí y con el paso de los días lo sucedido se convirtió en un recuerdo fugaz casi irreal. ¿Lo habría imaginado? Así que continué con las pequeñas reformas hasta que llegó el día en que por fin me instalé. La casa era muy pequeña, una pequeña entrada, justo a la derecha el baño y enfrente la cocina. A la izquierda un gran salón comedor y a ambos lados 2 habitaciones. El siguiente contacto, por así decirlo, fue estando en la cocina. Estaba preparando mi cena cuando sentí una presencia justo a mi espalda, como si alguien me observara desde el umbral de la puerta. Me giré despacio conteniendo la respiración, pero allí no había nadie. Cerré la puerta y seguí cocinando, mientras intentaba que mi corazón se calmara, medio girada, para poder observar la puerta. Tras este suceso, en varias ocasiones me pareció sentirlo, siempre en el mismo sitio, en el umbral de la puerta de la cocina. Incluso alguna noche mientras estaba acostada en la cama, podía oír ruidos confusos, a lo lejos, como si alguien estuviera al otro lado del tabique, imposibles de describir con más claridad. Un día me levanté valiente y cansada de tanta mamonería y me planté en el salón. Encendí unas varillas de incienso y algunas velas aromáticas. De la forma más serena posible le hablé en voz alta a este ser que perturbaba mi recién estrenada independencia. No sé quién eres, ni siquiera sé qué es lo que pretendes. Quiero que sepas que no tengo intención de marcharme de aquí. Solo te pido que respetes mi espacio y no alteres mi tranquilidad. Podemos convivir juntos, respetando unas normas básicas. Tú no me asustas y yo permito que sigas aquí, serás como mi inquilino. Prometo no molestarte, yo tampoco desde entonces. No sé muy bien cómo explicarlo, pero me adapté a sentir que no estaba sola, a cocinarse, viendo que él me observaba. L.A. mujer de L. tatuaje. Autor, Alvin Dario Meznegue. Ella era una mujer hermosa, deseada por todos, el sueño lujurioso de cualquier ángel en el cielo o demonio en el infierno, pero llevaba consigo una marca indeleble que le dolía más en el alma que el dolor físico. En aquella región las mujeres abusadas o violadas eran marginadas socialmente o castigadas y en el peor de los casos asesinadas. El sufrimiento de ellas no paraba ahí, pues algunos abusaban de ellas para hacerse dueños de ellas y esto por ley se les entregaban. Algunas familias preferían esto a ser deshonrados públicamente. Con ella, la situación no sería diferente, así que decidió escapar a las montañas. Prefería ser devorada por los buitres a entregar nuevamente sus carnes a los carroñeros de aquel pueblo.
Durante días estuvo caminando entre desfiladeros y despeñaderos, día a día se alejaba más y más hasta el punto de creer que simplemente estaba muerta, solo que no se había dado cuenta. En la inmensidad del cielo, en la negrura, aquellas estrellas semejaban el idioma de los ciegos, puntos y más puntos ahí quietos desde tiempos inmemoriales, tal vez dando un mensaje para aquellos que quisieran tocarlo, pero con su alma. Esa noche cerró los ojos esperanzada en que fuera la última vez. Mientras que el gélido frío de las montañas le susurraban al oído una historia antigua. En la mañana despertó cerca de una montaña, desde la lejanía podía ver su pueblo, del otro lado su vista quedó maravillada con aquel paisaje, una cascada que caía desde una imponente altura, y flores y demás con olores sin iguales. Simplemente concluyó que había muerto. Revisó su cuerpo y se vio decenas de tatuajes, sus sueños, sus anhelos, todos plasmados con vivos colores en su piel. Era un lienzo vivo y aquellos dibujos parecía respirar a la par del latir de su corazón. Tras pasar varios minutos contemplándose, se dio cuenta que no estaba muerta, de alguna manera estaba vivía, con las ganas de vivir a flor de piel después del infierno vivido. El cielo le daba una segunda oportunidad. Desnuda bajó al pueblo con el cuidado de no ser descubierta, robó algunas prendas de vestir y decidió regresar a la seguridad de aquella montaña. La espesa maleza le había dificultado el camino y debía regresar antes de que cayera la noche. Para su desgracia fue vista por varios hombres que con aquel cuerpo desbordaron su animalidad con intensa lujuria. Le siguieron desde la lejanía. Desde aquel momento en que colocaron sus ojos imaginaban deleitándose con sus carnes, cual si fueran buitres frente a una indefensa presa. Decidieron atacarla lejos del pueblo, donde no se escucharan los gritos de ellas, ni el jadeo del éxtasis de ellos. Entrando la tarde con los últimos rayos de sol que coloreaban de rojo el firmamento, fue alcanzada por ellos, le desnudaron. Tal como habían planeado, sus gritos se diluían en la inmensidad del cielo, sus rezos y llantos sucumbían ante el silbido del viento en las montañas. Le obligaron a que se colocara de espalda mientras rifaban quién sería el primero en descargar su lujuria en aquel lienzo vivo. Logró escuchar los festejos del ganador y este simplemente dijo: deleítense, solo mírenla y deleítasen. Después de aquellas palabras, con los últimos rayos del sol, solo el silbido del viento hacía presencia en sus oídos. Aquellas voces que le atormentaban habían cesado. Cerró sus ojos temerosa de su destino por varios minutos. Después de un tiempo en el silencio absoluto, simplemente miro y contemplo aquellos hombres convertidos en piedra. Aún en sus rostros se marcaba la lujuria. No entendía qué había pasado, por qué se habían convertido en piedras. Simplemente empujó aquellas esculturas y al estrellarse con el suelo, éstas se convirtieron simples pedazos de piedras, que utilizó para empedrar el camino que estos habían abierto en la espesa maleza. Mientras le seguían, así que bajaba al pueblo constantemente y brindaba ayuda a las desdichadas mujeres que tuvieron el mismo destino que ella. Rápidamente se dio a conocer aquel sitio como un resguardo, para otros el burdel más grande a cielo abierto. Así como llegaron muchos llegaron creyendo tener derechos sobre aquellas que consideran menos que animales por tener un pasado marcado por el abuso, pero tenían igual destino, ser rocas para un camino de esperanza. Cada vez que llegaban ella decía que los podía complacer y siempre con los últimos rayos del sol, cuando contemplaban su cuerpo mientras estaba de espalda, aquellos animales lujuriosos y enfermos simplemente se convertían en piedra. Y así pasaron los años, pero su cuerpo y su juventud seguían intactos. De alguna manera se había convertido en protectoras de aquellas mujeres. Cierto día a lo lejos se escuchaban vientos de guerras y con ella las atrocidades que se cometían. Día a día los rumores llegaban más y más hasta que una noche aquel cercano pueblo tiñó de naranjado aquel cielo negro de la noche. Las llamas se veían a los lejos, el viento traía consigo la frialdad y el terror de los gritos, lamentos y súplicas de los moradores que pedían piedad a un enemigo implacable.
Lentamente desde las lejanías aquellas mujeres veían como aquel sendero que utilizaban para bajar se tornaba naranja. Las cientos de antorchas de aquellos mercenarios subían lentamente, todas se aterrorizaron, sin embargo aquella que las protegían, pidió que encendieran antorchas que dejaran lo más iluminado posible aquel lugar. Era una locura aquello que pedían, debían ocultarse, con aquellas literas, antorchas y demás encendidos eran un blanco fácil, sin embargo mostraba una serenidad y tranquilidad que contagió a las demás. Por lo que hicieron lo que les pidió. Pasado algunas horas aquel batallón hacía presencia frente a ellas, a simple vista eran más de 200 hombres y cada uno venía con la misma finalidad, saciar su lujuria con aquellas inocentes. De entre la multitud, alguien altivo y altanero se abría paso, mientras por rebajaba y penetraba al viento una y otra vez en señal de lo que estaría a punto de hacer. Aquella hermosa mujer avanzó unos pasos, de forma tranquila, tomó una antorcha y la clavó en la tierra. Ahora era iluminada, con aquella luz enfrente de ella que la hacía ver como un ángel de luz. Les contaré una historia que me contó el frío viento de la montaña, una historia tan antigua como los mismos dioses que no pertenecen a esta región pero sin embargo tiene los mismos sentimientos de los animales lujuriosos que se hacen llamar hombres. Hace mucho tiempo había una hermosa doncella, la celosa aspiración de muchos pretendientes, y sacerdotisa del templo de Atenea, era tan hermosas que inclusive un dios sucumbió ante ella y al no ser correspondido la violó en aquel templo una y otra vez. La diosa Atenea al darse cuenta entró en ira, sin embargo en vez de castigar a su hermano Poseidón castigó a la joven convirtiéndola en un monstruo. Aquella hermosa mujer dejó caer sus vestimentas y aquellos hombres como bestias en celo gritaban por el festín que estaba por empezar. Aquel hombre que los comandaba se acercó a ella mientras ella mostraba la desnudez de su cuerpo. Mientras caminaba decía que ellos le veían como un dios, y que ahora verían cómo él se saciaba con la diosa de las putas. Aquella hermosa mujer giró lentamente en la espalda. Todos vieron sus hermosos tatuajes tan perfectos en color que aprecian tener vida y uno en particular, el tatuaje de una mujer con cabellos de serpiente. En el bullicio circundante nuevamente se escuchó la suave voz de aquella hermosa mujer que ahora posaba desnuda frente a aquel ejército con su virilidad lista para actuar. Aquel pequeño ejército vio como los ojos de aquel dibujo en la piel brillaron, y lentamente el bullicio se tornó en silencio, un silencio tan puro y perturbador que castigaba el tímpano de aquellas que lo escuchaban escondidas en la maleza. Una a una fueron saliendo para percatarse que aquel ejército estaba convertido en piedra. Ellas no entendían y pedían explicación. Ella simplemente les contestó. El nombre de aquella joven era en griego significa guardiana, protectora, pero fuera de esa región es conocida como Medusa y su particularidad de convertir en piedra todo aquel que la aprecie. Aquella mujer simplemente empujó la estatua de aquel capitán y como si fueran fichas de dominó todas empezaron a caer una detrás de otra, hasta que aquel ejército quedó reducido a simples piedras. A partir de ese día, a pesar de haber acabado con un ejército, y con aquellos que a futuro harían daño, las mujeres de aquella montaña fueron consideradas como brujas y ella como un demonio, pero es interesante y trágico descubrir que Medusa aún es recordada como un monstruo cuando su único crimen fue ser atractiva, igual que muchas que son atacadas por aquellos que se creen dioses. Gracias por ver el video. Comparte y suscríbete para más contenido así. Suscríbete a mis redes sociales, link en la descripción.